Bueno, ahora tenemos una batería de preguntas que se hacen todos los venezolanos ante este escenario diferente que se ha presentado. Uy. Y bueno, la primera que tengo aquí ¿es este CNE ilegítimo? Como muchos andan diciendo por ahí. Es un CNE absolutamente legítimo y equilibrado. Ahora, ¿cuál es la diferencia entre el que CNE? dice eso es porque no quiere participar. Ok, ¿cuál es la diferencia entre este CNE y los anteriores? ¿Es la primera vez que tenemos un CNE ad hoc? Oye, buena pregunta, te quiero decir, yo creo que es primera vez que tenemos un CNE ad hoc, es decir, que dura para el evento electoral. Bueno, la norma en pureza te indica que tú debes, cuando aplicas la omisión legislativa como un recurso para resolver un vacío, justamente para que no haya el vacío, tú llenas el vacío con esta norma. Ella dice que una vez superado eso, tú tienes que restablecer, ir de nuevo a que el órgano competente, de acuerdo a la Constitución, el que debe nombrar al CNE lo haga. Cuando se cumple la coyuntura, que como este caso, que no hay Asamblea Nacional. Con respecto a este mismo CNE, mucho se dice que por qué fue el Tribunal Supremo de Justicia y por qué no la Asamblea Nacional. ¿Cuántas veces hemos estado frente a esta misma situación? No, la Asamblea Nacional no quiso y por lo tanto se activa el mecanismo de la omisión para que no exista un vacío en la ley, en el proceso, y tengamos este año nuevo CNE y tengamos elecciones y tengamos una nueva Asamblea Nacional. Ahora, volviendo al tema de lo que decías antes, que el que dice que el CNE es ilegítimo está jugando a no participar. ¿Por qué votar? ¿Y qué pasa si escoges el camino de la abstención? No, hay que votar para ayudar a resolver el conflicto. Es la vía pacífica, la vía constitucional, es la vía donde colocamos una ruta para que todas nuestras diferencias las podamos dirimir en las urnas electorales y darnos una Asamblea Nacional que nos ayude a resolver el grave conflicto y que nos lleve a la reinstitucionalización del país, a la normalidad del país. Yo creo que el peso de la votación del rescate del voto demuestra que el voto es muy poderoso para iniciar esta ruta que es distinta a la ruta de la violencia, a la ruta de las sanciones, a la ruta de la invasión y sobre todo a la ruta del atajo, que eso no es sostenible. Votar te derivas en una asamblea, en una ruta electoral que es sostenible en el tiempo, y eso es muy importante. Ahora yo pregunto, ¿qué pretenden estas personas que están promoviendo y pujando para que se dé la abstención? ¿Y qué resultados ha tenido Venezuela cuando han estado en el escenario de abstención? Yo diría que hay abstencionistas inocentes, abstencionistas que esencialmente son abstencionistas y que nunca han votado, una cosa de esa, que no quieren involucrarse, que ojalá se involucren porque este es un país de todos. Pero está el abstencionista, militante de la abstención, que puede tener distintas motivaciones. Una motivación, por ejemplo, es este abstencionista que no quiere que el estatus cambie. Que si tú le tocas al presidente Maduro, a Nicolás Maduro, si te pueden liquidar físicamente, te liquidan, porque eso implicaría, si nosotros tenemos unas elecciones y tenemos una nueva Asamblea Nacional, cambia inmediatamente el estatus. Por lo tanto, esa opulencia que demuestran, toda esa recibir tanto dinero y hacer del exilio una industria, se acabaría, obviamente. Entonces, es lamentable ese abstencionismo impulsado por este tipo de personas. ¿Cómo puede usted promover el voto para consolidar una Asamblea Nacional si en 5 años no asistió a una en la que fue electo por votos? Bueno, en 5 años no, ya es como una exageración, ¿no? Yo salí jubilado de la Asamblea Nacional en el mes de noviembre del 2016. Pero soy de esos
que hay muchos en la asamblea, esos jubilados activos, ¿no? Por lo tanto, he ocupado mi tiempo, en todo este tiempo de mi jubilación, en una ruta que es la importante, la ruta electoral para desescalar el conflicto. Si me hubiese quedado anclado en la asamblea para ir a aprobar y debatir puros comunicados que no van para ninguna parte, sino a engrosar caja y caja que no lo lee nadie, ahí sí pudiéramos decir que hemos perdido el tiempo. No, aquí tenemos esta ruta y la hemos logrado. Tenemos una OCNE, mientras que la asamblea no logró nunca una OCNE. Tenemos una ruta electoral, tenemos elecciones, cosa que no logró la asamblea nunca, que este año podamos tener elecciones. Vamos a tener derivado de eso, vamos a tener una nueva Asamblea Nacional, cosa que esta asamblea, que además terminó dividida, deshilachada, lamentable el papel que ha hecho, y que hoy no tenemos Asamblea Nacional. Es decir, yo diría, lamentablemente, esta es una asamblea que tuvo 4 años con una mandarria en la mano, destruyendo su propio ámbito parlamentario, y la destruyó. No tenemos asamblea. ¿Por qué organizaciones dedicadas a los derechos humanos, específicamente los presos políticos en Venezuela, tienen números diferentes a los números que proporciona la Mesa de Diálogo Nacional? Bueno, aquí hay organizaciones que hacen de eso un negocio mercantil, cobran. Cuando la Mesa de Diálogo Nacional logra liberaciones, se conoce la lista públicamente y tal, van y los esperan en las puertas de los penales y después le pasan la factura. Lamentablemente es así. Bueno, estamos en esta negociación y cuando vamos a ver la situación de cada preso, bueno, hay presos que pueden tener, que se ha podido haber usado la acusación penal, pero con motivación política, y entonces eso tiene unas categorías. Entonces tenemos que estar en este diálogo, en esta discusión, en esta negociación, para ver cómo esos casos pueden pasar al ámbito de ser preso político. Si no es tan fácil, y por eso, bueno, se tarda, es difícil, pero bueno, esos son los que están, los que nosotros hemos presentado. Nosotros hemos presentado primero una lista de casi 86 presos que ya se han liberado, no sé, creo que son cercanos a los 60, y aspiramos que en la próxima podamos liberar 20 y tantos presos de esa lista, ¿no? Y hay que seguir, porque hay presos que tienen, como te dije, una acusación por corrupción, pero hay el debate de su defensa, que la motivación ha sido política. Entonces, bueno, todo eso tenemos que irlo viendo. Y están los del ámbito militar, que bueno, es un ámbito complicado también, y luego están también los presos más recientes, los cuales están por distintos delitos, Gedeón, golpe del 30 de abril, en fin, hay Gedeón 1, Gedeón 2, hay muchas cosas. Entonces, no es tan fácil, porque no estamos partiendo de una amnistía general. Si estuviéramos partiendo de una amnistía general, sería distinto, ¿no? Es difícil lo de la amnistía general, porque, bueno, claro, siguen existiendo desde el exterior operaciones que, bueno, que el gobierno siente que está amenazada la seguridad del país, y bueno, y además las sanciones que también contribuyen de manera malsana a este tipo de cosas. Bueno, se nos hace más complicado, pero no hemos dejado de reclamar y de insistir en la liberación de los presos. O sea, eso para nosotros es clave en los acuerdos. Desde el primer momento, desde el primer momento que nos sentamos en la mesa, previo a la firma de los acuerdos del 16 de septiembre, el primer tema que colocamos sobre la mesa fue la liberación de presos. Bueno, seguimos trabajando, no como lo que ocurrió en Barbados y en Oslo, que el primer tema que colocaron lamentablemente nuestros colegas de la oposición, que era que ellos no querían colocar sobre la mesa
sobre la negociación, la liberación de presos políticos. Nosotros no. Nosotros no queremos dejar a nadie atrás y por eso estamos insistiendo siempre. Lo que pasa es que a veces, bueno, tenemos una ruta compleja en un determinado tema sin descuidar pero bueno, ahí vamos, ¿no? La ilusión de todos nosotros es tener una amnistía general de presos, ¿no? De presos políticos. Ojalá que lo logremos cuando este país esté marchando hacia la normalidad y de ahí lo importante de tener una nueva Asamblea Nacional. Otra pregunta. Por sentarse en una mesa a negociar con el gobierno, Timoteo Zambrano teme recibir sanciones por parte del gobierno de los Estados Unidos. Mira, tú sabes que esas preguntas me las han hecho mucho en muchas entrevistas. Yo lo que he dicho es muy fácil, ¿no? Los Estados Unidos es un país soberano y ellos admiten en su país a quien quieran admitir y punto. O sea, es una decisión de ellos. Timoteo Zambrano va a seguir luchando por superar el conflicto en Venezuela, por tener unas elecciones, por tener una nueva asamblea, por tener una salida democrática, pacífica y electoral y que apunte efectivamente hacia la paz. Bueno, ese es esa es nuestra lucha, una solución a la venezolana. Lo que hagan los otros países, los extranjeros, de nuestras fronteras para allá, eso es un problema de ellos soberanamente que a mí no me incumbe hacer ninguna valoración sobre eso. Allá ellos lo que quieran hacer.